Hola, mis queridos habitantes de tu mundo terror. Permíteme seleccionar una colección de historias realmente aterradoras para ti, que te harán pensar si de verdad será buena idea apagar las luces esta noche, antes de ir a dormir. Así que toma asiento, relájate, permíteme que mi voz te acompañe mientras realizas cualquiera de tus actividades diarias. ¿Listo? Comenzamos. El narrador solitario. Fantasmas. Seres extraños. Historias. Magia oscura. Maldad humana. Sucesos inexplicables. Y mucho más. Tú, ¿estás seguro de reconocer a tu mascota? No importa la situación, no importa la circunstancia, ¿estarías 100% seguro de saber que esa mascota es la tuya? Esta historia le ocurrió a un chico. Esto me ocurrió hace un año aproximadamente mientras estaba dormido. Escuché un ruido que me despertó. Ya un poco medio despierto, esperé para ver si de verdad era un ruido o solo un sueño. Entonces se volvió a escuchar, pero venía de mi cocina, así que prendí mi teléfono y chequé la hora, las 12:30 de la noche. No era un ruido de ladrones, más bien era como un ligero golpeteo o como si alguien estuviera arrastrando algo. En fin, decidí levantarme a ver de qué se trataba. Al llegar lentamente a la cocina, a simple vista no vi nada. Entonces, encendí la luz para cerciorarme bien. Y no había nada. Solo estaba mi perrita. Entonces le dije, ¿qué susto me diste? Y sin más, abrí el refrigerador para sacar un poco de agua. También saqué un poco de leche y dársela. Pensé que lo que tenía era hambre y le dije, siéntate en lo que la caliento, como a manera de broma, pero ella lo hizo. Yo, con curiosidad, le dije, acuéstate, y lo hizo también. Entonces noté que no me apartaba la vista de encima para nada. Por último, se me ocurrió decirle, dame la patita. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que lo hizo de forma inmediata. Me levanté y le dije, aquí espérame. Caminé hacia mi cuarto y la cerré con llave, pues yo jamás le había enseñado ningún truco a mi perrita, y ella jamás me había hecho caso en hacer algo. Eso me hizo dudar, pero el verdadero terror se apoderó de mí. Cuando yo ya estaba encerrado en el cuarto, de repente mi perrita sale por debajo de la cama. Yo no sabía lo que estaba pasando, pues aún se escuchaban los ladridos que provenían de la cocina. Enseguida levanté a mi perrita, nos tapamos con las cobijas de la cama, y mientras la abrazaba a mi perrita, me preguntaba a qué cosa o a qué criatura sería la que se hizo pasar por mi perrita, pues ella estaba conmigo, pero los ladridos seguían escuchándose en la cocina aún. De pronto, todo paró. Ya no pude dormir esa noche, tan solo del puro miedo y de pensar qué era lo que estaba pasando. Hasta la fecha, no ha vuelto a ocurrir nada, pero jamás podré superar lo que viví esa noche y qué sería lo que se hizo pasar por mi perrita. Después de escuchar esta historia, ahora sí, ¿me dices que de verdad reconocerías a tus mascotas en cualquier circunstancia? Mejor, permíteme contarte una historia más y después me darás tu respuesta si es verdad que reconocerías a tus mascotas a la perfección. Hola, mi trabajo es ser guardia o vigilante de seguridad. Trabajo para una empresa que se dedica al ramo automotriz. Cuando nos toca trabajar los turnos de día,
nuestro turno de trabajo consta de la entrada y la salida del personal, chequeos de rutina y el ingreso y salida de materiales. Pero por las noches nos toca hacer una ronda de vigilancia por toda la zona perimetral de la empresa para revisar que no exista ningún tipo de violaciones a las mallas, alumbrados, así como evitar que alguien intente sacar material o entren a robar. En fin, una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché un par de voces al costado del comedor, por la parte de un pequeño callejón trasero. Así que decidí acercarme a observar, pensando que era algún obrero, pues esa área solo había unos contenedores donde tiraban la basura los del comedor. Era como una L, al final de cuentas no tenía salida. Su única salida era por la parte trasera del comedor, y a esa hora ya no había nadie, pues eran aproximadamente las 3 de la mañana. Decidí asomarme, pues el comedor cerraba a las 10 de la noche. Traté de acercarme, no haciendo ningún ruido, pues quería cerciorarme de qué era lo que estaban haciendo en realidad. Mi imaginación solamente pensó, han de estar fumando o han de estar robando, no sé, algo así. La verdad, no estaba preparado para lo que esperaba. Entre el acercarme, solo escuché las voces que decían: sí, cómetelo rápido, ahorita sacamos más. Ya, te dije que a esta hora nadie nos molesta, y aquí tiran todo lo mejor. Mientras que otra voz le contestaba: la verdad, ya tenía mucha hambre, y por más que buscaba, no encontraba nada de comida. Y por andar buscando, me corrieron del área de los camiones, hasta me aventaron piedras. La plática sonaba muy rara, así que decidí asomarme. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no había nadie. Solo había 2 perros que siempre andaban por toda la empresa. Ellos se me quedaron viendo fijamente, pero su mirada me dio muchos escalofríos. No pude pronunciar palabra alguna, solo decidí dar la vuelta lentamente y alejarme de ahí. Ya un poco lejos decidí voltear para asegurarme que era verdad lo que acababa de ver y oír. Y al girar la cabeza, ahí seguían esos 2 perros, mirándome fijamente, mientras me alejaba. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, pues sabía que solo se burlarían de mí. Solo le pregunté a un compañero que qué había pasado en el comedor esa noche, que si alguien se había quedado, quizá me había confundido, a lo cual él me contestó: claro que no, el comedor nunca está abierto a esa hora. También le pregunté que esos perros de quién eran o qué hacían en la empresa. Él solo me dijo: nada, llegaron solos y pues andan por todos lados. No son agresivos, no les tengas miedo. Ese día solo volví a trabajar una noche más, pues me los volví a encontrar. Solo se me quedaban viendo con esa mirada, pero era más que suficiente para sentir terror, pues solo recordaba sus voces, sus miradas. Hasta el día de hoy no puedo borrar lo que yo escuché esa noche. ¿De verdad habrá sido eso que los perros estaban hablando? Ahora sí, de verdad dime, ¿estás seguro que conoces a tus mascotas? Muy bien, cambiaremos un poco el tema. Ahora te platicaré de una pasajera inesperada, de una que no quería irse sin antes despedirse de su familia. Bueno, mi historia es la siguiente. Aproximadamente hace 5 años falleció mi madre y de ahí surge lo que les contaré, pues pasa que es común que cuando fallece un familiar se hace un novenario en su honor y se extiende una cruz de cal. Al finalizar estos 9 rosarios se acostumbra a levantar dicha cruz, ponerla en una caja y llevarla a misa a bendecir. Ya posteriormente se lleva a la tumba donde está el fallecido y se entierra junto con él. Bueno, ese día ya toda mi familia estaba en la iglesia, pues nosotros haríamos una misa para la cruz de cal de mi madre, y yo era la encargada de llevarla, así que pedí un servicio de Uber. Al llegar al servicio nos subimos, pero el chofer no encendía el auto.
Esto me hizo un poco raro, pues había durado un poco y la verdad no veía que quisiera arrancarlo. Ya tenía prisa, así que le dije al chofer que por qué no nos íbamos ya. El chofer solo se me quedó viendo de manera rara y me contestó que si entonces la señora no se subiría. Y yo me quedé pensando y le dije, ¿cuál señora? Que solo éramos mi esposo, que ya iba en la parte de adelante, mi hijo de 6 años que iba en la parte de atrás conmigo y yo. El chofer dijo, es que yo pensé que faltaba de subir la señora. Y yo volví a insistir, ¿cuál señora? Él dijo, la que estaba a un lado suyo, la que la estaba abrazando. Yo me quedé sorprendida porque yo le volví a contestar, no hay ninguna señora. Entonces yo le pregunté cómo es que era la señora. Él, sin pensarlo, me describió a mi madre, de la misma cara, la misma ropa y todo con la que la enterramos. Yo solo le dije, esa señora era mi madre. Y falleció hace 9 días. En realidad, aquí llevo su cruz de cal. Vamos a la iglesia para después de ahí llevarla al panteón junto con ella. El conductor solo me dio el pésame y me pidió una disculpa. Arrancó el automóvil. Durante todo el viaje no pronunció palabra alguna. La verdad, ese día llegué tarde a la misa de mi madre, pero yo sabía que mi madre iba a un lado mío. ¿Qué te pareció esta historia? A veces nuestros familiares nos acompañan hasta el último momento. ¿Quién sabe? Bueno, ahora permíteme invitarte a Veracruz. Ahí te contaré la siguiente historia y también te mostraré un video para que creas en ella. Yo tenía la costumbre de pasar vacaciones en el lugar donde nací. Era un lugar llamado Chuapas, en Veracruz, pues mis papás viven ahí y era mi manera de visitarlos y convivir con ellos. Eso, hasta una noche que lo cambió todo. Los caminos de allá son llenos de árboles y la mayoría solo están iluminados por la luz de la luna o la casa de alguno que otro vecino. Esa noche veníamos de visitar a unos tíos que vivían aproximadamente a 15 o 20 minutos caminando y para entonces, cuando veníamos de regreso ya pasaban de las 10 de la noche y si de por sí el pueblo no es de tener mucha gente, a esas horas mucho menos. Mi mamá y yo veníamos bromeando de que ya era muy tarde y estaba muy solo y que se nos iba a aparecer un muerto, algo así. Mi papá no decía nada, él solo venía caminando muy serio. Ya cuando estábamos a 5 minutos de llegar a la casa, los perros empezaron a ladrar mucho y se saltó una vibra muy rara. Entonces mi papá dijo, ándenles, síganle jugando. Ya justo cuando íbamos entrando a la casa se escuchó un lamento, algo muy feo, muy triste, que la verdad daba mucho miedo. Entramos corriendo, pero decidí asomarme un poco, sacar el teléfono y grabar. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que se volvió a escuchar. No sé si de verdad me crean que esto fue verdad, pero yo sé lo que escuché y lo que sentí esa noche. Ya desde entonces procuro no salir a caminar a tan altas horas a la calle y a veces, si es posible, mejor traer a mis papás de vacaciones aquí conmigo. No lo sé, no quisiera volver a escucharlo. Permíteme mostrarte el video que se grabó esa noche. Después me dirás si tú también le tienes miedo a los ruidos que escuchas de vez en cuando. Queridos habitantes, ha sido un placer compartir estas historias de miedo y horror con ustedes. Antes de despedirnos, les prometo una última historia que los dejará sin aliento. No olviden suscribirse, darle like y compartir nuestro contenido para seguir llenando de habitantes este mundo terror.
Además, los invito a que dejen sus comentarios y nos envíen sus propias historias del terror al correo del canal. Gracias por acompañarnos en esta aterradora y escalofriante aventura. Hasta pronto y recuerda, el miedo siempre está presente en Mundo Terror. La música y lo sobrenatural son dos cosas separadas por una delgada línea, donde existen innumerables leyendas sobre grandes compositores que han vendido su alma a cambio de fama y fortuna. Pero para mí hay una muy especial, pues él dejó una constancia escrita de su pacto con el diablo. Así que hoy te cuento la historia de Giuseppe Tartini y su trino del diablo. Tartini fue un compositor y violinista que nació en 1692 en Venecia. Él aprendió a tocar el violín en un convento donde fundó las bases de sus estudios como músico y compositor, hasta ser nombrado maestro de la capilla musical del padre. Gracias a ese alto cargo, era reconocido ante la gente muy importante. Esto lo llevaba a ser muy exigente con su trabajo de tocar. En una ocasión se cuenta que Tartini escuchó a un joven violinista que lo dejó impresionado. Su reacción fue salir huyendo de ahí, encerrarse en una cabaña a las afueras de donde se dedicaría día y noche a practicar y mejorar sus habilidades. Entre su frustración, Tartini no podía conciliar el sueño, pues pasaba días y días y días practicando sin parar, hasta que después comenzó a mejorar espontáneamente. De ahí surgió la leyenda que él por su propio puño y letra dejaría para la historia. Una noche, en 1713, soñé con el diablo y sentado a los pies de mi cama, me pidió que le prestara mi violín y comenzara a tocar. Y ahí, ¿cuál sería tan grande mi asombro al escuchar una composición tan maravillosa y hermosa, llena de arte e inteligencia, algo que yo jamás podría haber pensado ni en las más locas de mis fantasías? Me sentí encantado y fascinado, que las lágrimas brotaron de mis ojos. Me faltó el aliento y eso me despertó de aquel hermoso sueño. Él fue reconocido por crear semejante pieza musical. Eso lo hizo pasar a la historia como un gran, maravilloso y prodigioso violinista, pero al final él jamás pudo comparar su música con la que aquella noche escuchó. Hasta el final de sus días, esto creó en él un trauma por mejorar la pieza musical de aquella noche. Es considerada esa pieza musical como la más difícil de tocar correctamente por cualquier practicante del violinismo. Y Tartini, aún en su lecho de muerte, aseguró que su trino del diablo solo era excremento comparado con la versión que le tocó aquella noche el mismísimo diablo. Y si solo por curiosidad te preguntas, sí, es la pieza que estás escuchando ahora mismo de fondo en este video.